Espero que te encuentres en un lugar tranquilo y sosegado. Vas a escuchar ahora dos historias paranormales, ambas totalmente reales y que me ocurrieron a mí personalmente. Además, aprovecho estas dos historias sobrenaturales para enseñarte algo que quizás no sabías. Pretendo que lo que aquí aprendas hoy sea una herramienta muy útil en conversaciones sobre hechos extraños, especialmente en conversaciones en las que quieran ridiculizar tus creencias o en conversaciones en las que seas tú quien quiera dejar en evidencia a otros si tu postura es contraria a creer en los fenómenos sobrenaturales. Este video va para todos, para los ingenuos que creen felizmente cualquier falsedad que les cuenten, y para los escépticos que defienden un simple no en la ignorancia que les persigue. Estos dos extremos pretenden representar los errores tipo 1 y 2 en el mundo de la investigación. Y quizás te preguntes, ¿por qué me cuentas todo esto? Vale, puede que solo te interesen las historias de miedo que estoy por narrar. Pero el motivo final de todo esto es que la próxima vez que te enfrentes a una experiencia extraña o paranormal, ya sea algo vivido por ti mismo o algo que te cuenten, puedas defenderte a capa y espada o ignorar a otros con fundamento. Lo hago para proteger tus creencias. ¿Estás listo? Empecemos. La primera historia sobrenatural me ocurrió en junio de 2008. No me preguntes por el día exacto, porque no lo sé. Sí sé, en cambio, que debió ser mitad de mes, puesto que esa noche que ocurrió yo había estado en una cena de fin de curso con mis compañeros y el director de la academia de inglés a la que asistía. Yo estaba en mi primer año de licenciatura. Estudiaba la licenciatura en Filología Inglesa, lo que ahora se conoce como el grado en Estudios Ingleses. Efectivamente, el inglés era mi vocación, quizás lo único que se me daba realmente bien sin esfuerzo alguno. Las demás materias no se me daban mal. En el instituto era un alumno medio, de sacar 7 en la mayoría de asignaturas. Lo que más me costaba eran las matemáticas y la física y química, por lo que me alejé de esas disciplinas poco a poco hasta llegar a elegir el camino que más alegrías me ha dado finalmente. En 2007 empecé mis estudios universitarios en septiembre y al final del curso, junio de 2008, yo estaba preparando los trabajos finales y exámenes de la convocatoria. Por aquel entonces, los exámenes se hacían a finales de junio, cuando el calor del verano empezaba a arreciar en Murcia. Ahora eso me parece impensable. Esa época años atrás había sido mi refugio, mis vacaciones, pero en mi primer año como universitario tenía que adaptarme a estudiar en esas fechas. Aparte de la universidad, había mantenido el contacto con el inglés con clases adicionales a las que asistía por gusto en una academia. Amaba esas clases. No tenían nada que ver con la metodología que se implementaba en el instituto o incluso en la universidad. Creo que aquello era lo que me hacía destacar de otros, esa preparación extra y el enfoque más comunicativo. Te cuento todo esto porque aquella noche de junio de 2008 estábamos poniendo el broche final a las clases de la academia. Habíamos ido a cenar a una tasca, un pequeño bar-restaurante frente a la Facultad de Letras de la Merced. El ambiente había sido inmejorable, una velada exquisita con los mejores compañeros que se podía tener. Algunos más mayores que yo, otros más jóvenes, entre ellos un dentista, un economista, un estudiante de administración y empresas. Todos nos llevábamos muy bien y, tras la cena final, me despedí de ellos y volví a casa algo tarde. No era tarde para una persona en plenas vacaciones, tan solo eran las 12:30 de la noche de un jueves. Había ambiente por el centro, pero recordemos que yo no estaba de vacaciones. Es más,
Si no alargué mi compañía en aquel encuentro, era porque tenía que volver a casa y finalizar un trabajo para la asignatura de lengua española. Era un trabajo final, para entregar el día del examen o un día antes. No estoy seguro ahora. Lo que sí recuerdo con certeza es que aquel trabajo implicaba hacer una transcripción fonética de un artículo periodístico en español. Entonces, llegué a casa pasadas la 1 de la madrugada. Me dirigí al despacho de mi padre y, mientras mis padres dormían, yo permanecí hasta las 2 o las 3 trabajando bajo la luz blanca de la bombilla. No era un ejercicio desagradable aquel, pero a día de hoy hay algo que detestaba de mí mismo: la procrastinación. Solía dejarlo todo para el último momento, y esa práctica era totalmente destructiva para conmigo mismo. No entendí esto hasta 2 o 3 años después, cuando cursaba tercero o cuarto de carrera. Padecía mucho de nervios por mi propia culpa. No era capaz de mantener una disciplina de estudio pautado, organizado. Es por eso que acabé tan tarde aquella noche, y ocurrió lo que ocurrió después. Cuando hube acabado el trabajo, apagué la luz del despacho de mi padre, me dirigí al aseo e inmediatamente después a mi habitación. Ya era hora de que estuviera metido en la cama. Pero si no había hecho las cosas con más prisa o antelación, esto era porque el cambio del instituto a la universidad supuso también un cambio drástico de horario. Las clases de primero eran por la tarde, algo que también detestaba. El cuerpo nunca se me acostumbró a esa rutina de tarde, la cual hoy pienso que era bastante perjudicial, porque tendía a estirar las noches hasta la madrugada en Internet, consumiendo videos estúpidos en YouTube, y luego me acababa despertando a deshoras, más tarde de lo que debería, sobre las 10 o las 11. A eso se suma que quizás rara vez cumplía con las horas de sueño mínimas para estar descansado. En fin, aquella noche me puse el pijama, me metí entre las sábanas ligeras que había preparado mi madre en el cambio de estación y temperaturas y me dispuse a dormir. Yo soy una persona que necesita dormir tapado, aunque sea con una finísima capa de tela fresca para el verano. No puedo dormir sin taparme, como mínimo, los pies. Y a los pocos minutos de dar las primeras vueltas antes de caer rendido en la oscuridad de aquella noche de verano, la guitarra española que tenía sobre un soporte en la habitación. Me quedé paralizado, helado. A los pies de la cama había una guitarra española que tocaba a diario. Estaba colocada sobre un soporte con 3 patas que aguanta las guitarras de forma vertical, el típico soporte negro que habrás visto incontables veces. Y aunque era más que obvio que yo no estaba tocando esa guitarra, insisto, yo estaba metido en la cama y tapado bajo sábanas. Acababa de escuchar sonar la primera cuerda, la más aguda, en mitad de la oscuridad y el silencio. No podía moverme. Me sentía en una película de terror, porque no era capaz de ignorar la evidencia. No quería girarme para mirar. Era imposible que la guitarra sonara sola. Tan solo la mano o los dedos de un individuo pueden hacer vibrar una cuerda de esa manera. Tenía tanto pánico en mi cuerpo que me sentía inmóvil. Pensé para mí, si vuelve a sonar, tengo que encender la luz y salir corriendo de mi habitación para alertar a mis padres. Me convencí a mí mismo que aquello pudo ser fruto de un algo que no alcanzaba a entender, pero a la vez también quise convencerme de que no volvería a sonar la guitarra bajo ningún concepto. Sin embargo, no acabó ahí todo. Un minuto de silencio y terror después, varias cuerdas sonaron como tocadas al aire, como si alguien que no sabe tocar la guitarra pasara sus dedos o las uñas por las 2 cuerdas más agudas. Ahí sí tuve el coraje de estirar la mano a oscuras para alcanzar el interruptor de la pared, para encender la luz e incorporarme para salir de la cama y escapar de aquella habitación. Tuve la fuerza de moverme porque tenía la certeza de que había un espíritu en la habitación.
un ente molestándome. Y necesitaba encender la luz porque me daba miedo salir y tropezarme. Más aún, me daba miedo no ver lo que tampoco quería ver, por lo que preferí dar luz a la estancia y salir de dudas. Fue entonces, cuando encendí la lámpara del techo, que vi algo sobre las cuerdas. A día de hoy agradezco a Dios y a la vida haber visto aquello, porque de no haberlo visto, habría acabado con un gran trauma. En definitivas cuentas, el fenómeno paranormal evidenciado con mis pensamientos subjetivos lo atribuí a una simple cucaracha. Así, como lo oyes. Parece ridículo, pero aquella cucaracha me salvó de problemas mentales potenciales, derivados de una mala gestión de la realidad. La cucaracha, con sus patas afiladas, acabó posada sobre las cuerdas primera y segunda de la guitarra española. Al andar, las hizo sonar en 2 ocasiones. De verdad, menos mal que mi hipótesis del espíritu era falsa, porque ¿qué hace una persona después de vivir una experiencia así? Puede que jamás quieras volver a tu habitación, o peor, que acabes con un trauma por algo que tuvo una explicación muy sencilla y objetiva. Aquel hecho me llevó a cometer un error de tipo 1. Se conoce como error de tipo 1 cuando atribuimos cualidades o características a algo que no las tiene. Por ejemplo, en un juicio, esto sería como mandar a la cárcel erróneamente a un sospechoso por haber dado por buenas pruebas que realmente no eran justificativas del crimen con esa persona. Llevado este error tipo 1 a la experiencia que tuve, cuando yo atribuí las cualidades paranormales a un hecho que no las tuvo, acabé siendo víctima de mis pensamientos. Enjuicié a un fantasma sin ser este el culpable. Si no hubiera habido un espíritu allí, habría encarcelado a un inocente, puesto que el hecho lo provocó realmente un insecto asqueroso. Ahora que has entendido qué es el error de tipo 1, puedes aplicar esta enseñanza a tu vida cotidiana. Cuando te cuenten algo, ya sea paranormal o no, puedes mantener una actitud crítica siempre y cuando tu postura sea respetuosa y plantees dudas razonables. Puedes perfectamente dar crédito a lo que te cuenten, pero si no lo crees por falta de pruebas, puedes ser escéptico sin faltar al respeto y manteniendo la dignidad del interlocutor. Respeta al igual que te gustaría que te respetaran. Y si no te interesa lo que dicen, simplemente aléjate de esa persona. A continuación, llega el turno de una segunda experiencia paranormal que también fue 100% real. Esta vez, la historia servirá para atestiguar lo que sí que no tiene explicación y puede tener realmente un origen sobrenatural. A día de hoy, esta segunda historia me sigue persiguiendo. Y no solo a mí, sino a varios de mis amigos y conocidos de la infancia, pues fue una experiencia colectiva que jamás olvidaremos. Hace unos 10 o 12 años aproximadamente, mis amigos más cercanos y algunos conocidos del pueblo habíamos quedado en mi casa un viernes por la noche para tomar unas pizzas y ver una película de miedo. No era frecuente este tipo de quedadas con 6 u 8 personas en mi casa, pero hicimos una excepción para ver una película de miedo todos juntos. Estábamos solos. Mis padres siempre tuvieron por costumbre marcharse a la casa de la playa para pasar parte del fin de semana, y es por ello que, en mi comedor, celebramos la quedada con algo de cena. La película era buena, aunque no extraordinaria. Trataba sobre psicofonías, mensajes que quedan grabados y tienen un origen extraño, sin explicación. Recuerdo que siempre fui muy aficionado a las psicofonías. Déjame que me desvíe de la historia principal un segundo, pues también es muy relevante lo que voy a contar. Durante mi etapa en el instituto en cuarto de la ESO, hice una presentación oral para la asignatura de lengua española en la que demostré mis conocimientos sobre lo paranormal, y además ocurrió algo muy extraño. Grabé mi presentación con una grabadora MP3.
Fue todo un acierto, porque la presentación tuvo una acogida espectacular entre mis compañeros de clase. Yo no era para nada popular, pero aquella muestra que hice frente a la clase sobre lo oculto me hizo destacar por algo. Pasé de ser un desconocido en mi clase a tener a todos los compañeros embobados durante toda la presentación. Fue tan intensa que no pude terminar todo lo que tenía que decir, y la profesora me pidió que acabara al día siguiente. Cuando llegué a casa, pasé el archivo de audio al ordenador y estuve escuchando la grabación. Entonces, justo cuando iba a empezar a hablar, noté que se había colado algo que no debía estar allí. De repente, se escuchaba en la grabación un gemido y un grito muy agudo al inicio de mi presentación. Eso está grabado. Lo tengo capturado para siempre. Y sé, de buena fe, que aquellos sonidos no los produjeron ninguno de mis compañeros, pues el silencio era palpable y no eran coherentes con lo que se vivió. Eran auténticas psicofonías. Lejos de asustarme, me sentía entusiasmado, porque al día siguiente sabía que tendría que continuar con mi presentación para acabarla y les llevaría muy buen material. Unos sonidos fantasmagóricos que jamás habríamos pensado tenerlos. Y allí estaba la prueba. Al día siguiente, les puse uno a uno en mi reproductor de CDs y con auriculares la psicofonía del gemido y del grito posterior agudo. Si tú también quieres escucharlo porque has llegado hasta este punto de la historia, aguanta hasta el final del vídeo, porque voy a incluir la prueba en los últimos segundos. Al finalizar la clase, mis compañeros estaban atónitos, algunos asustados. Ahí he de reconocer que toda aquella atención que recibí se me subió un poco a la cabeza y no supe gestionar esa breve popularidad que había adquirido. Hubo algunas compañeras que quisieron mostrar su interés por otras psicofonías que habían grabado con sus dispositivos y, en vez de dar crédito a lo que decían, actué de forma un poco chulesca, como si fuera un auténtico sabiondo. Descarté que sus psicofonías fueran auténticas intentando hacerme el experto, pero eso solo trajo consigo más impopularidad de la que ya tenía. ¿Quién era yo para ser escéptico a las palabras de compañeros que me habían escuchado con atención? Una chica me llegó a preguntar algo que me avergonzó y con razón. Me dijo: ¿y por qué tu psicofonía es real y la mía no? Tenía toda la razón. Ni siquiera supe qué responder. Supongo a día de hoy que mi comportamiento fue fruto de las escasas nociones que tenía sobre interacción social. Y quiero conectar ahora esta historia con el segundo fenómeno paranormal que iba narrando sobre la cena en mi casa con mis amigos mientras veíamos una película de miedo. Me viene como anillo al dedo juntar estas dos historias, porque tienen algo en común: un error de tipo 2. Este error ocurre cuando se considera que las evidencias válidas que se tienen no son suficientes como para otorgar ciertas cualidades a un fenómeno, a expensas de que sí puedan ser suficientes. Es decir, es como dejar a un criminal en libertad por falta de pruebas, cuando realmente ese criminal sí cometió el crimen y sí posee las cualidades para ser culpable del delito. Aplicado a mi incursión en la historia, el error de tipo 2 que pude cometer ocurrió cuando hube desprovisto de cualidades paranormales a la psicofonía de mi compañera de clase. Quizás era totalmente veraz, pero mi ego la tachó de falsa y de carente de validez. Ahora continúo con la segunda historia. Estábamos todos en casa, viendo aquella película de psicofonías, atónitos por la tensión constante a la que nos sometía la narrativa y los efectos de sonido. No éramos escépticos en ese momento. Lo que veíamos lo tomábamos como algo plausible. En mi caso se acentuaba este efecto porque, como he ido contando, había vivido momentos extraños con aquella psicofonía de clase. La película terminó
Comentamos brevemente lo que nos había parecido y nos levantamos de nuestras sillas y del sofá. Inmediatamente, cuando iba saliendo del comedor, noté que había un ruido en el despacho de mi padre. Ajeno aún a lo que estaba ocurriendo, encendí la luz del despacho, que es una habitación contigua al salón de estar. De repente, descubrí que la radio de mi padre estaba encendida. Aquello me aterró y me congeló. La radio de mi padre jamás se encendía sola. Es más, era una radio que estaba sobre una leja casi más por decoración que por su función. Y por encima de todo aquello, mis padres no estaban. La casa estaba absolutamente sola. Repito, nunca jamás esa radio se encendía, ni intencionadamente ni inintencionadamente. A los segundos siguientes, miré a mis compañeros y les dije lo obvio, lo que todos estaban esperando que dijera. La radio se había encendido sola, justo al acabar de ver una película sobre psicofonías y radios que se encendían por sí mismas. Nos asustamos tanto que bajamos las escaleras corriendo, dejando atrás todas las cajas de pizza y los restos de la cena tal cual estaban. Ninguno estaba dispuesto a quedarse allí, y yo me incluyo entre ellos. Me monté en el coche de uno de mis amigos, quien iba a llevar a otros a sus casas. Me alejé de mi casa en su coche, aunque sería por minutos nada más. Después de hacer la ruta, de comentar en el trayecto corto lo inviable de un hecho así por su carácter paranormal, mi amigo paró en la puerta de mi casa y me vi obligado a entrar. Sí, obligado, porque era el último lugar donde quería estar. Mi abuela, que vivía y vive en la casa de al lado, se percató de todo el jaleo que montamos a las 12:15 de la noche, saliendo de la casa con ese estruendo y esas prisas. Ella se dio cuenta y subió hasta mi casa para ver qué ocurría. Le quise contar el episodio de la radio y me ayudó a recoger la mesa y dejarlo todo como estaba. En su compañía, entré nuevamente al despacho de mi padre, donde la luz se había quedado encendida, al igual que la luz que habíamos dejado encendida en las otras estancias y todos los pasillos que incluían el recorrido hasta abandonar la casa. Apagamos todo. Nos cercioramos de que aquella radio estuviera ahora desconectada y me fui a dormir al salón. Quise dejar la tele encendida y las luces del salón. Le pedí que se quedara haciéndome compañía, puesto que sentía un miedo absoluto a estar allí solo. Necesitaba ver la luz del día de nuevo para sentir que todo había vuelto a la normalidad. Visto con perspectiva, aquella radio se podría haber reiniciado y encendido sola por varios motivos. Primero, si hubiera estado programada con una alarma, eso habría explicado la radio encendida. No obstante, insisto en que aquella radio jamás se tocaba. Era un mero objeto de decoración. Segundo, la radio podría haberse encendido sola tras un apagón de luz. Pero aquello no ocurrió, porque el apagón se habría sentido y habría tenido una explicación lógica. De todos modos, los apagones son frecuentes y tampoco se había encendido nunca esa radio antes, bajo ninguna circunstancia. Pero sí soy consciente que, ante un momento esporádico en que se va la luz, algunos aparatos electrónicos, como los relojes digitales con radio, se encienden solos porque se desprograman. Esto me ha pasado en mi casa de la playa alguna noche y también me he asustado. Sin embargo, que se encienda la radio es consecuencia del apagón de luz, en tal que se reconecta la electricidad. Pero aquella noche no hubo ningún apagón. Estuvimos viendo la película de cabo a rabo, sin interrupciones. Es por ello que insistir en buscar pruebas que refuten una evidencia válida y acabar rechazando esa evidencia por falta de pruebas, a pesar de ser cierta, nos haría caer en un error de tipo 2 en el ámbito de la investigación. Con esto acabo, porque tan mal parece ser otorgar cualidades paranormales a charlatanería.
como el hecho de refutar pruebas reales porque no las consideremos suficientes como para creer en la veracidad de algo. Cuando me insisto a mí mismo en que aquello pudo tener una explicación lógica, puede que la tuviera, pero podría estar cometiendo un error de tipo 2 diciendo que la radio no se encendió por motivos paranormales, cuando sí lo hizo, y no hubo nada que demostrara lo contrario. Gracias por escuchar hasta aquí. Gracias también por suscribirte al canal. Ah, y no olvides que, a continuación, podrás escuchar la psicofonía que grabé durante la charla en el instituto.